están viendo, pero creo que no tanto. Lo primero acá es entender bien el ecodoppler. Recuerden, el transductor, a través de un efecto piezoeléctrico, una señal eléctrica estimula unos cristales que generan una vibración. Esa vibración se transforma en ondas mecánicas que van a ser ondas de ultrasonido. Esas ondas de ultrasonido chocan contra los distintos tejidos, se van atenuando, pero van generando también ecos. Y esos ecos son los que vuelven al transductor para generar la imagen. Ahora, esto es similar cuando hay algunas cosas de movimiento, pero sí cambia la frecuencia del eco dependiendo de si el flujo o el movimiento es hacia el transductor o desde el transductor. Entonces, cuando el flujo, por ejemplo, sanguíneo acá viene hacia el transductor, se emite una onda de ultrasonido con cierta frecuencia y vuelve con una frecuencia mayor. O sea, el eco tiene una frecuencia mayor. Esos cambios pequeños en la frecuencia de la onda de eco permiten saber a qué velocidad estaba viajando, en este caso, la sangre. ¿Okay? Y básicamente en eso se basa el efecto Doppler, en el eco. Cuando se aleja, en cambio, se emite igual una onda de ultrasonido, pero va a llegar una onda de menor frecuencia. Y es así como el transductor, o por lo menos con ecografía, uno puede determinar qué es lo que está viniendo hacia el transductor y qué es lo que se está alejando del transductor. Recuerden que en el ecodoppler lo rojo convencionalmente es lo que se acerca y azul es lo que se aleja. Habitualmente se trata de arterias en el caso de lo rojo y venas en el caso de lo azul. Digo habitualmente porque no todas se comportan igual. Por ejemplo, la vena porta, cuando uno pone el transductor en el hígado, o sea, a la altura del hígado, en un espacio intercostal, la vena porta se acerca, o sea, el flujo de la vena porta se acerca al transductor, por lo tanto también se va a ver roja. Muy bien. Ahora, acá muy sencillo, uno puede ver los vasos. Recuerden, en la escala de grises, uno ve los vasos como anecoicos, porque tienen líquido en su interior. ¿Okay? Si viene sangre, de todas formas se ve anecoico, se ve negro. Cuando uno pone el Doppler, ese vaso tiene que tener un flujo. El flujo puede ser, ya les dije, acercándose o alejándose del transductor, rojo o azul, pero tiene un flujo. Y además, yo puedo poner en esa estructura vascular, puedo poner un ROI, que es una región de interés, donde saco una muestra, pongo una cajita aquí, donde saco una muestra y puedo, dependiendo de dónde estoy, generar un Doppler que se llama Doppler espectral. El Doppler espectral básicamente me va a dar curvas que me van a indicar el flujo, la velocidad del flujo y otros parámetros que son importantes. Pero básicamente me van a dar sobre una línea de base el flujo, si es anterógrado, es decir, si el flujo es rojo, si se acerca al transductor, va a verse la curva hacia arriba. En cambio, si es retrógrado o si se aleja del transductor, se va a ver de la línea de base hacia abajo. ¿Ok? Eso principalmente. Entonces yo puedo tener una dirección de flujo de una línea de base anterógrada o retrógrada hacia abajo. ¿Ok? En el caso de las arterias, tengo este tipo de curvas en las que yo tengo un flujo alto que llega a ese sector, ¿cierto? Por cada latido del corazón empuja una cantidad de sangre, que es lo que pasa con las arterias que tienen resistencia, pero son elásticas. Entonces, lo que va a pasar es que se ensanchan, capturando esa cantidad de volumen que ha aumentado de sangre, se ensanchan y rápidamente vuelven a su posición original. Eso va a generar esta curva que se llama trifásica o tetrafásica. Fase se refiere a cuántas fases tiene esa curva por el latido cardíaco. Entonces, ser trifásico quiere decir que tiene una fase anterógrada, otra retrógrada y otra anterógrada pequeña. ¿Sí me van siguiendo? Los pulsos normales son así, que tienen varias fases. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué tan arriba y qué tan abajo llega? Depende de la velocidad del flujo. Entonces acá tengo la línea de base y qué tan alto o qué tan bajo se refiere más bien a la velocidad del flujo.
¿Alguna pregunta de esto? Porque sobre estas cosas vamos a hablar un poquito después. Porque podría repetir eso que dijiste, mientras más alto. Sí, o sea, vos ves que acá esta curva es relativamente corta o pequeña en comparación a esta de acá. Es porque la velocidad del flujo es más alta en esta que en esta de acá abajo. ¿Okay? Eso tiene que ver con las velocidades del flujo. Muy bien. Ahora, solo para terminar, en el caso de las venas, bueno, justo aquí no tengo la curva, pero no importa. En el caso de las venas, yo tengo de la línea de base, todo va a ser un flujo en una sola dirección. O sea, ese flujo se le llama básico. Por lo tanto, en el Doppler espectral de las venas, el flujo fásico, es decir, unifásico, pero no se dice unifásico, sino solamente se le dice fásico, es el que corresponde al flujo normal del retorno venoso. ¿Ok? Normalmente, de acuerdo a la convención que les acabo de explicar, debería verse ese flujo por debajo o por arriba de la línea de base. Si está regresando. Por debajo, ¿no? Entonces, debería verse por debajo. ¿Ok? Y eso es todo. Entonces, ahora vamos a ir viendo trombosis o ecografías normales y luego trombosis. Entonces, la primera cosa que habíamos visto es el Doppler, la escala de grises. Entonces, en la escala de grises yo puedo identificar el tejido blando y las estructuras vasculares. Acá estamos en una proyección axial, es decir, que solamente estoy cortando las arterias o venas en el sentido axial. ¿Ok? Acá es importante la compresión. ¿Por qué es importante la compresión? Porque cuando yo comprimo los tejidos blandos, si yo aplasto aquí, ¿qué aplasto? ¿Arterias o venas? Venas, obviamente, porque tienen menos, una pared menos, con menos cantidad de fibras elásticas y además es mucho más delgada, que permite que con la compresión se colapsen. ¿Okay? El primer signo de que no hay trombosis en una vena es que se colapsa. Ese es el primer signo. Entonces fíjense acá como tengo en esta arteria dos venitas adyacentes, que es justo la arteria femoral y las venas femorales. Cuando hago compresión se colapsan, las dejo de ver. ¿Okay? Eso es normal. Si hubiera trombosis dentro de la vena, no se colapsaría. ¿Okay? Lo otro es que tienen un flujo, como les dije, básico. Fíjense cómo acá tengo de la línea de base un flujo que es constante, no es multifásico, sino que es solamente constante, por debajo de la línea media, es decir, que está regresando. Lo debería ver como en el Doppler color, lo debería ver azul, tal cual como lo estoy viendo acá. Esto puede cortarse por varios motivos, patológicos, pero también fisiológicos. Entonces vamos a hablar primero de los fisiológicos. El primero es que si yo le pido al paciente que respire hondo o que haga maniobra de Valsalva, ¿sí saben cuál es la maniobra de Valsalva? Ya. Si yo le pido que haga eso, aumenta la presión dentro del abdomen. Si aumenta la presión dentro del abdomen y estoy valorando venas en miembros inferiores, ¿qué va a pasar con el flujo? Se va a regresar. O sea, regresar significa, es lo que venía haciendo. No, o sea, me refiero, o sea, en vez de ir hacia el corazón, va a volver a los miembros inferiores. Ok, eso sería que es insuficiente la vena. ¿Te acuerdas que las venas, una vez que ya va regresando la sangre, no puede regresar la sangre de ciertas etapas porque tienes válvulas, ¿cierto? Entonces, las válvulas solamente se abren en un sentido, entonces permiten que la sangre regrese, pero si es que hay alguna cosa externa que aumente la presión, justamente no permiten que vuelva, que se encharque. ¿Ok? No sé si me hice entender. Entonces lo normal, si es que la vena no es insuficiente, es justamente que el flujo se detenga. Entonces ya no avanza, pero se detiene. ¿Ok? No regresa. Si yo vería una curva, esta es la curva normal, por lo tanto, acá justamente está haciendo maniobra de Valsalva, entonces yo veo que se detiene, puede aumentar un poquito hacia el otro lado, pero es mínimo, y luego que le pedimos que respire normal, otra vez vuelve a haber flujo normal. No sé si quedó claro eso. Si fuera una vena insuficiente, que de hecho también las vemos muy frecuentemente,
vas a tener un flujo así y cuando le pides que haga valsalva, se va a ir para el otro lado, ¿ok? Se va a invertir. Okay. Pero acá como lo que queremos es valorar básicamente si hay o no hay trombosis. Esto es normal para un flujo que no tiene trombosis, ¿ok? Muy bien. La otra cosa que también puedo hacer como maniobra para ver la integridad del sistema vascular es que igual, estoy viendo una vena, digamos que ahí estoy apuntando con el eco en una vena del músculo, ¿ok? ¿Qué pasa si es que yo le aplasto los gemelos al paciente? ¿Qué pasará con ese flujo venoso? Se va a obstruir. Aumenta, de hecho. Debería aumentar, porque cuando vos aplastas, cuando vas a hacer contracción muscular, o sea, le puedes pedir también al paciente que contraiga, pero generalmente se mueve mucho. Entonces lo que hacemos es aplastar los gemelos y entonces lo que tendrías es que aumente el flujo. ¿Para dónde aumentaría? Hacia arriba. O sea, debajo de la línea. Debería hacer esto, ¿ok? Debería aumentar hacia acá abajo y luego quedarse ahí. ¿Sí me siguen? O sea, lo que les estoy dando son los parámetros de interpretación de las curvas. ¿Alguna pregunta? Igual en ese caso, si hubiera insuficiencia, se va a ir para arriba. Si hubiera insuficiencia, en ese caso no puedes valorar la insuficiencia, porque lo que vos estás haciendo es comprimiendo desde abajo, entonces aumentas, favoreces el retorno venoso. Con el aumento de la presión arriba, disminuyes el retorno venoso. Entonces, si yo comprimo en la región distal, lo que va a pasar es que aumenta esto y no pasa nada. En cambio, si aumento la presión en el abdomen, ahí debería disminuir, en el caso de insuficiencia va a regresar. ¿Ok? Muy bien. Bueno, y esto es otra visión, igual de una venita, en la escala de grises, donde vemos que tengo los dos vasos, arteria y vena, y obviamente cuando comprimo se colapsa solamente la vena. Muy bien. Eso es lo normal. Entonces, ¿qué es lo patológico? Lo patológico es... Pasos para que yo- ¿Alguna pregunta? No, no. Seguro que es medio complicado a veces al inicio. No sé si quedó claro. O sea, más que todo con lo de las curvas. O sea, entendí que normalmente sí está debajo de la línea, pero si es insuficiencia, ¿por qué se daba el cambio para que sea por arriba? Lo que pasa es que vos estás aumentando vos estás aumentando la presión en el abdomen. Y es que estamos hablando de venas en el miembro inferior, ¿cierto? Entonces, si aumentas la presión en el abdomen, ¿qué es lo que debería pasar? Que con las válvulas, al cerrarse las válvulas, se detiene el flujo. Si aumenta la presión arriba, ya no regresa la sangre, porque la sangre regresa porque tienes una presión no tan alta en el abdomen, así que si aumentas la presión en el abdomen, no debería regresar, por lo menos no en primera instancia, o sea, no en ese momento del aumento de la presión en el valsalva. Si mantienes un valsalva durante 2 minutos, igual va a regresar, ¿sí? Pero en ese momento en el que aumentas la presión, no puede regresar más sangre porque aumenta la presión. Eso está claro. Sí, entonces Ahora, en ese caso claro. sería la curva para arriba. No, en Pasaría ese de- caso se detiene, o sea, en ese caso no tienes... Ah, se queda quieto. Se queda quieto. Ya. Exactamente, la sangre no regresa, sino que se queda ahí estancada. Ujú. ¿Por qué no regresa? ¿Por qué no va para el otro lado? Justamente porque tienes las válvulas. Si no tuvieras estas válvulas, regresaría. Y en el caso de que el flujo sea distinto a como era normalmente, ahí vas a tener la curva para el otro lado. Entonces, no tener válvulas suficientes o competentes permite que haya ese flujo retrógrado. Ya. ¿Ok? Eso es insuficiencia venosa. Ya listo. Eso es muy bien. Entonces, en el caso de la trombosis venosa, bueno, puede ser profunda o superficial, pero en cualquier caso que estemos valorando por eco, lo que vamos a ver es que primero al ecodoppler no tienes flujo. Fíjense, acá yo tengo una arteria femoral común y la vena femoral común. Las venas pueden ser grandes, pueden ser hasta 2 o incluso hasta 3 veces el diámetro de la arteria, dependiendo de la hidratación que tenga el paciente. Pero en este caso no está grande porque tenga mucha sangre, sino porque hay un trombo en este sector. ¿Cómo sabemos que hay trombo? Porque cuando comprimo, no se comprime. Y sigue habiendo flujo en la arteria, no hay flujo en la vena. Cuando comprimes, no se comprime. Hay algo dentro del vaso. ¿Ok? Acá, en el mismo paciente, en una venita más abajo,
lítea que queda acá,